Amigos, antes de entrar a conversar con nuestro invitado Lucas Gersi. Solo injusticias, frustración y abusos. A ver, muy buenas noches, Pepe, buenas Lucas. noches, Rafael. De verdad, para mí es un honor, como siempre, acompañarlos en el programa, ¿no? A ver, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que señala mi señor padre en esa frase, y el Perú tiene que retirarse de todas maneras de la competencia contenciosa de la Corte. Hay un artículo muy bueno publicado por un profesor de la Universidad de Texas, en Austin, que él demuestra con números, con datos, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es básicamente una mesa de partes. Cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acusa a un país ante la Corte, más del 90% de las veces el país pierde y la Comisión gana. Imaginen ustedes si es que el Poder Judicial le diera la razón al Ministerio Público el 95% de las veces. Eso no es justicia, sino que es una especie de inquisición, una especie de linchamiento. No es una corte, digamos, imparcial, sino básicamente una caja de resonancia de la Comisión y de este mundo de ONGs y de persecución que está atrás, ¿no? Entonces, definitivamente nos tenemos que salir, ¿no? Muy bien. Definitivamente. Es sencillo y clarísimo. De hecho, la cosa es peor todavía, ¿no? Porque si uno revisa los ratios de éxito de los países, el país con el ratio de éxito más bajo es el Perú. El Perú es el país más condenado. Es decir, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, más que condenar a Bolivia, a Venezuela, condena sobre todo al Perú, ¿no? Como si el Perú fuese el enemigo número uno de los derechos humanos en la región, cuando nosotros sabemos que eso no es así, que en realidad el Perú ha construido una cierta institucionalidad democrática. Entonces, la verdad es que es una vergüenza esta Corte, sirve para promover básicamente objetivos ideológicos, se mete en todo. Por ejemplo, el tema del género, ¿no? Lo que hablaba Diego Acuña, ahí hay mucho debate seguramente, pero sea cual sea el resultado de ese debate, tiene que ser el resultado de lo que pensemos los peruanos, no dictado verticalmente. Entonces, ellos quieren cerrar ese debate, ellos quieren decirle en Guatemala, por ejemplo, quién puede tener una concesión radial en Guatemala y quién no, lo dirige la Corte Interamericana, ¿no? Es como si le dijeran, no, quítale la señal a Bater, se la das a este otro señor, ¿no? Ese tipo de cosas, es decir, se meten en todo, nos tenemos que salir. Sin duda alguna, definitivamente, tenemos que salir. Eso la iniciativa le corresponde al Congreso, ¿no? No, al presidente. Al Poder Ejecutivo. Claro. Pero el Congreso puede debatir el tema y el Congreso tiene que ratificarlo. Puede aprobar una resolución. Tiene que aprobar la resolución, correcto, y ratificarla al Ejecutivo que denuncie el Pacto de San José. Exactamente. Yo quisiera hacer un reconocimiento al almirante Montoya, que ya presentó un proyecto de ley en ese sentido, y además organizó una conferencia muy interesante en el Congreso sobre este tema, donde yo tuve la oportunidad, el honor de participar. ¿Cuál creo yo debería ser la fórmula, no? A ver. El Congreso debería interpelar a la canciller, al ministro de Justicia, preguntarles cuál va a ser la defensa del Estado peruano en este caso, y además preguntarles cuál es su posición sobre retirarse o no. ¿No es cierto? Que el Congreso les exija. Y si no se quieren retirar, de repente se puede discutir hasta una censura, porque ya ha pasado demasiado tiempo y ya tenemos que cortar este abuso, ¿no es cierto? Entonces, el camino, pienso yo, es interpelación y censura. Sería es Cancillería la que responde políticamente por la política exterior del país, y esa es parte de la política exterior. Por cuando le llegó a Alan García la resolución de la Corte que tenía que pagar no sé cuántos millones de reparación a los terroristas, él pensó tomar una posición muy fuerte, pero luego escuchó el consejo, creo que de Domingo García Belaúnde, ¿no? Que le dijo, no les hagas caso, simplemente, ¿no? Bueno, Alan no les hizo caso, por supuesto, pero de paso... ¿De Joselo? No, de Domingo. ¿Sí? ¿No? Que a través de Joselo, pues, ¿no? Me imagino, ¿no? Bueno, no creo. Joselo yo no lo veo en ese plan, pero a Domingo sí, ¿no? Esa es la posición de Domingo permanente, ¿no? Y siempre ha estado muy cercano a varios presidentes, entre ellos a Alan, ¿no? Así de que puede ser. Pero Alan dijo en el Congreso, yo no le doy un centavo, ¿no? Y no pasa nada, como Argentina, que tampoco les hizo caso, pero ese no es... Ojo, algunos temas técnicos que creo que no por ser técnicos son menos importantes. A veces se dice
la Corte saca una sentencia y si yo no le quiero hacer caso, no le hago caso. No es tan fácil, ¿ah? En el Perú hay una ley que señala que si la Corte Interamericana de Derechos Humanos saca una sentencia contra el Perú, hay un juez constitucional de primera instancia que es el encargado de ejecutar esa sentencia. Entonces un juez peruano, a través de una decisión vinculante, podría de repente embargar cuentas del Estado para que le paguen a Polay. Es que es parte, es parte de la estructura que los Cavieres armaron en su momento para hacer eso. Es decir, los mandatos que emite la Corte no se pueden ignorar ni en la teoría ni en la práctica. Son mandatos obligatorios. Entonces el Estado peruano, si ya sale una sentencia en su contra, no puede hacerse el gallito y desacatar la sentencia. Lo que tiene que hacer el Estado peruano es salirse de la Corte, como estamos diciendo, ¿no? Mañana, todos los guerreros que tenemos en el Congreso, ¿no? Alejandro Muñante, Almirante Montoya, el que sea, ¿no? Que planteen mañana la moción de interpelación sobre este tema y que de una vez obliguemos al gobierno a tomar una posición. Sí, y a que que la informen públicamente cuál es la posición del gobierno. Definitivamente. Buenísimo. Así es. Yo quiero recordar contigo, Lucas, una explicación que dio Tony, ¿cómo se llamaba este juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos? Scalia. Tony Scalia. Sí. Gran Antonín Scalia. Anthony, sí, le decían Tony. Cuando le preguntaron que por qué Estados Unidos no había firmado la Convención de Derechos Humanos, entre otras, ¿no? Dijo muy sencillo, porque en la democracia nuestra las autoridades o los funcionarios públicos son elegidos por la ciudadanía, ¿no? En cambio, y por tanto nosotros los ciudadanos podemos pedirle cuentas, que rindan cuentas a esos que se han elegido, pero resulta que en la Corte Interamericana no somos nosotros los que elegimos a los jueces, sino otros de los demás países. Además, como recordaba el doctor José Luis Sardón en Twitter en estos días, los magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se escogen a través de un lobby diplomático donde un país tiene un voto. Es decir, esta Corte representa el promedio de América Latina. Estados Unidos se va a someter al promedio de América Latina, es decir, a los Petros, a los nicaragüenses, a Daniel Ortega, ¿no es cierto?, a los Kirchner. Es algo inaudito. Digamos, los que estamos un poquito por encima del promedio institucional de América Latina, perdemos a través de esta Corte. No ganamos, sino que perdemos. Es decir, no hay nada que ganar. Hay algunos detalles, yo creo, importantes también sobre el caso específico de Polay, ¿no?, que hay que de repente considerar. ¿Cuándo se presentó esta denuncia de Polay? En el año 2007, hace más de 15 años. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha demorado tanto tiempo solamente en ver si lo admitió o no lo admitía. Esperando el momento propicio. Aparentemente. Es decir, más irregular, imposible. ¿De qué trata la denuncia de Polay? Básicamente de sus condiciones carcelarias. Entonces yo creo que esta es una denuncia que tiene como objetivo ideológico y programático de la izquierda extrema cerrar el penal de la base naval del Callao. Ese es el objetivo. ¿No es cierto? Que se cierre este penal de alta seguridad y que todos los terroristas de alta peligrosidad vayan a Ancón o que vayan a Castro, que vayan a Lurigancho. Es decir, el ataque esta vez va por ese lado. Y yo creo que tenemos que tener mucho cuidado porque va dirigido a eso. Sí. Hemos tenido nosotros, de lo que yo recuerdo, 2 presidentes últimamente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Uno, Diego García Sayán. Algún día contaremos cómo así salió, ¿no? Sí. ¿No? Bueno, pero ya lo conocemos. Sabemos perfectamente cómo fue. Muy bien, ¿no? Y luego el Francisco Eguiguren. Gran constitucionalista, pero Tito Borea cuando escucha eso se muere de risa, ¿no? Se muere de risa. Ese es el otro. Ojo que hay que distinguir, ¿no? Me parece que uno de ellos fue presidente de la Corte Interamericana y el otro entiendo que de la Comisión. La Comisión, Francisco Eguiguren. Los dos organismos diferentes. Francisco Eguiguren fue de la Comisión. Pero si la Corte finalmente acepta el 90 y tantos % de los casos de la Comisión, en la práctica más peligroso es tener, mucho más beneficioso para ellos es tener la Comisión que la Corte, ¿no? Sí. Pero mira todo ese tipo de gente que hemos tenido. Y a propósito de Eguiguren, esto es de Expreso, ayer, ¿qué abogado suertudo ha cobrado más de 10 millones de soles por un tema tributario o no tributario? Bueno, ninguno.
Pero hay un abogado... ¿En la SUNAT? No, ninguno, pero sí, pero hay un abogado constitucionalista, por eso digo que Tito Moreira cuando escucha eso se muere de risa, ¿no? Y además experto en derecho humanista, que lo logró con la SUNAT en el caso de empresas supuestamente deudoras. Este señor se llama Francisco Eguiguren Praeli, un letrado dedicado a la docencia constitucional y derechos humanos, sin que haya nunca litigado en materia tributaria. Y sin embargo lo contrataron a él. Sí, solo 10 millones de soles. Debe ser un genio este hombre, ¿no? Si tú le haces preguntas sobre, no sé, física nuclear, astronomía, geología, la responde toda, seguro, ¿no? Seguro le está cobrando. ¿Te imaginas cobrar por un caso 10 millones de soles? No, tenía porcentaje. Debe estar cobrando un porcentaje de lo ahorrado al Estado. No, algo así. Tenía un premio. Yo recuerdo el caso ese, fue un contrato que en su momento generó escándalo, de hace años, pero efectivamente así fue. Yo recuerdo, cobró 10 millones de soles, ¿no? Yo recuerdo bien los casos en los cuales el doctor Eguiguren era abogado de la SUNAT, ¿no? Era un bloque de casos muy llamativo, porque ¿qué era lo que ocurría en esos casos? La SUNAT fiscalizaba a una persona, fiscalizaba a una empresa y determinaba que había una deuda. La empresa no estaba conforme y apelaba. ¿Cuánto tiempo se demoraba la SUNAT y el Tribunal Fiscal en resolver las impugnaciones? 10 años, 15 años. En esos 10 años, 15 años, la SUNAT te cobraba intereses. Entonces, una deuda, ¿cuánto crecía? 800%, 900%. Entonces, el Tribunal Constitucional dijo que eso era inconstitucional. Así es. Porque la SUNAT no se podía beneficiar de su propia demora. Exacto. Y el doctor Eguiguren era el que decía, no, está bien que la SUNAT se demore 10 años y te cobre los intereses. Ese era el debate que había. Un debate que ya ha sido objeto de muchas sentencias por parte del Tribunal Constitucional, ¿no? Claro. En ese caso creo que cumplió un buen labor. También si no es claro, Lucas. Muy bueno. Y luego bien explicado. Esto, por ejemplo, Roque Benavides es un empresario minero muy exitoso, no es político ni es jurista, pero él desde el sentido común, que es donde se maneja muy bien, recordó que existen varios países que no están adscritos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y luego dice, yo no sé si es que el Perú debería seguir en esa instancia que va más allá de la justicia peruana. Creo que los países soberanos deberíamos tener nuestra propia justicia. ¿Por qué tienen que juzgarnos desde afuera? No lo logro entender, ¿no? Claro. Así es sencillo. Sobre todo cuando es una corte que se va a meter a todos los temas, ¿no? Así es. Porque el día de mañana no sabemos si se va a meter al tema energético o al tema eléctrico o al tema de género o al tema de la educación. Es decir, soberanía absoluta sobre todo. En un mundo caviar donde todo es un derecho humano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene la última palabra sobre todo. Sí, y eso es algo inaceptable. Porque si ellos deciden que tal producto hace daño o afecta a los derechos humanos, ¿no? Sí, entonces ya está. En un mundo, se puede meter en todo, en la economía, agricultura, en todo, ¿no? En un mundo más respetuoso de la soberanía de los estados, debería haber un sistema más similar al de la Corte de la Haya. Es decir, se le pregunta al Estado si acepta la competencia o no. Pero acá ellos tienen la última palabra sobre todo, ¿no es cierto? Es decir, tienen a todos los estados permanentemente agarrados del cuello y eso se presta a una serie de problemas, sobre todo tomando en cuenta que es una organización cuya elección de magistrados no es transparente. Es una cosa. No solamente no es transparente, como hemos dicho, está amañada. Estoy intentando ser fino, ¿no? Es otro caso, por ejemplo, que a mí... Según la Contraloría General de la República, el gobierno nacional, estamos hablando del año 2022, en pleno apogeo del gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Se gastó 60.476.000 soles, ¿no? 60 millones, en consultorías realizadas desde el extranjero, ¿no? El Contralor detalló que estas contrataciones, todas a personas naturales, suman 3.167 afortunados. Estos profesionales realizaron sus labores fuera del país, pese a que se requería permanecer en el país. Hay, por ejemplo, contratos por supervisión de obras. ¿Cómo se puede hacer supervisión de obras desde el extranjero? Increíble, ¿no? Es que aquí en el país roban sin pudor, porque saben que
No pasa nada, y si los pescan, compran a un juez, a un fiscal y se van para su casa. Ese es el problema. ¿Se imaginas consultoría ley del extranjero, de supervisión de obras, cuando tienen que estar en el Perú y no afuera? Impresionante, ¿no? Impresionante, ¿no? Ay, señor. Bueno, Lucas, has estado muy claro. Gracias, Rafael, La verdad gracias. que te agradecemos muchísimo y contaremos contigo en bastantes oportunidades más. Por supuesto. Cuando ustedes quieran, ¿no? Y la línea siempre es defender la Constitución, el Estado de Derecho, en un marco de tolerancia, y vamos a siempre estar en esa línea, ¿no? Y además concluye con un discurso político. Muy bien, Lucas, muy bien. Muy bien. Pausa. Muchas gracias, Pausa y regresamos. Gracias. ¿Ah? Sí, muy bien. Muy bien, oye, compadre. Gracias.